A Dios, aleluya. Su nombre es santo, su nombre es poderoso. Vamos a comenzar a estudiar o a tener una serie de estudios sobre el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias. Eso quiere decir, hermanos amados, que vamos a sacar el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por este servidor. Gracias, hermanos. Ya voy superando la operación y le doy honra y gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Rey eterno, Rey todopoderoso, yo te exalto, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Yo te doy las gracias, soberano Padre, porque en ti hay salvación y vida eterna. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad y tu gran poder, Señor. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, no solamente a los que están aquí en esta mañana, sino a tu pueblo en general. Oh Dios, que esta mañana todos los que están reunidos y los que no están, oh Dios, que son parte de la iglesia, sean bendecidos en esta mañana en el nombre de Jesús. Extiende tu mano sobre los enfermos, glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús, y trae paz y gozo a los hogares y bendición sobre bendición que sobreabunde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 2 dice, del libro de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los he hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a las 7 iglesias: a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Las 7 iglesias representan a la iglesia de todos los tiempos, desde el siglo I hasta nuestra época. Pero comienza Juan teniendo una visión mientras está preso en la isla de Patmos. Y dice Juan, hermanos, dice Apocalipsis 1:12. Veámoslo un momento. 1:12. Gloria a Dios, alabe al Señor porque Él está vivo. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Aquí representa a Cristo en todo su esplendor y autoridad, según Apocalipsis 1:8, cuando
dice: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el todopoderoso. Verso 16 dice, aleluya, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, Juan tiene una visión maravillosa, una visión preciosa del Hijo de Dios. Juan había conocido a Cristo, había caminado más de 3 años con Él, había visto sus milagros, había visto, hermanos, sus maravillas, cómo había levantado muertos, cómo había sanado paralíticos, cómo había dado vista a los ciegos y a los mudos había hecho hablar. Pero ahora, el Cristo que le está viendo, hermanos, es diferente. Él ve a Cristo en todo su esplendor y su gloria. Está viendo a Cristo glorificado, Juan. Aleluya. En la visión, Juan ve que en la derecha del Señor Jesucristo, en su mano derecha, tiene 7 estrellas. Para Juan, en ese momento, no tiene dudas. Para que no dude, Juan le dice, 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y escribe lo que has visto. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en la diestra, en la mano derecha, las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles o pastores de las iglesias, y los 7 candeleros son las iglesias. Ahora sí vamos a entrar en detalle. El Señor Jesús le da una orden a Juan y le dice: escribe lo que oyes y lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. O sea, Juan tenía que escribir 7 cartas. Le da una orden y le da el significado de lo que representan los 7 candeleros y las 7 estrellas. La palabra en hebreo ángel se pronuncia malach. Si lo traducimos, hermano, hacemos una traducción, a nuestro idioma, significa un enviado. La palabra estrella simboliza también los que brillan o los que tienen luz, los que tienen luz. Comenzamos el estudio primeramente hablándole un mensaje, a la iglesia de Éfeso. El mensaje está dirigido al pastor o al ángel. Dice aquí, escribe al ángel, pero en realidad al enviado o al pastor de las iglesias le envía cada mensaje. Vamos a ver la etimología de la palabra Éfeso. La etimología de la palabra Éfeso significa ciudad de la diosa madre. Así eso significa. Porque según ellos era la diosa Venus, venida de Júpiter, que había venido a la tierra, y ellos la veneraban, la adoraban. La ciudad de Éfeso esta ciudad
estaba a orillas del mar Egeo. Era un puerto muy grande y en aquel tiempo tenía unas 250,000 personas más o menos. Era muchísima gente para aquellos tiempos. La iglesia de Éfeso, de los tiempos, dije que se encontraba a orillas, era un puerto del mar Egeo. Hoy es Turquía. Hoy encontramos todas las iglesias situadas en el país de Turquía en este momento. Claro, no existe ninguna, pero vamos a ver por qué. El primer predicador que llegó a Éfeso no fue Pablo, fue Apolos. Según Hechos capítulo 18 y versículo 24, Apolos, que era un predicador, un evangelista tremendo, fue el primero que llegó a predicar a Éfeso. Y después fue visitada por el apóstol Pablo, según Hechos 19:1. Y designó Pablo a Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso. Todo esto es historia. Ahorita entramos en detalles, estoy hablándole un poquito como preámbulo la historia de esta iglesia. No sabemos quién era el pastor de la iglesia cuando Juan le envía la carta. No sabemos quién era, si estaba siempre Timoteo o había otro pastor en esa iglesia, pero no sabemos a quién fue al que se le escribió la carta. La iglesia de Éfeso representa el periodo de la iglesia apostólica. Estoy hablándoles de historia. Pero aquí vamos a entrar en el detalle de lo que dice el pasaje, porque es un mensaje muy lindo, pero es un fuerte mensaje a la iglesia de Éfeso, pero también un fuerte mensaje a la iglesia de hoy día. Yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir esto? Esto se lo repite a todas las iglesias. Yo conozco tus obras. Este es un conocimiento divino del Señor Jesús, que lo conoce todo, que es omnisciente, hermano, que todo lo sabe. Y entonces le dice: yo conozco tus obras. Conocía a Cristo, cómo se movía la congregación, cómo caminaba aquel pastor, cómo caminaba aquella iglesia. Pero vean que el mensaje va dirigido al pastor. Eso lo hace temblar a uno como pastor. El mensaje va dirigido al pastor, porque el pastor en una iglesia es el responsable, hermanos, de la doctrina que se predica. Bien, hermanos, le dice estas palabras: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, que tremendo, y paciencia. Tres cosas. Está elogiando a la iglesia por tres cosas. Yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Eso le dice. Pero has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Estas personas, miembros de la iglesia, desviaron la doctrina, cambiaron la doctrina, se hicieron llamar a sí mismos apóstoles. ¿No les suena esto como similar en el día de hoy? A los que dicen ser apóstoles y no lo son, dice, sino que los ha hallado que son mentirosos, como los de hoy día. No soporta a esos malos, contumaces
que se desviaron tras doctrinas extrañas y se llamaron a sí mismos, se denominaron a sí mismos apóstoles o pseudo apóstoles. Personas que desviaron la sana doctrina, apóstoles si no eran apóstoles. Aquí se usa, hermanos, la apologética, que es la defensa de los textos sagrados en este caso. Entonces, si hay un claro elogio para la iglesia al principio, donde le dice que tiene discernimiento. Claro, la iglesia tiene discernimiento porque ha discernido que hay falsos cristianos metidos dentro de la congregación. Pero es una iglesia que a pesar de eso los está enfrentando y dice que tiene paciencia. Paciencia. Trabajo, mucho trabajo y mucha perseverancia. Eso tenía esa iglesia en Éfeso. Tal vez usted y yo, dice usted, bueno, deseáramos tener una iglesia con esas características. Pero después viene una tremenda reprensión para la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo andaba mal, a pesar de su celo, a pesar de su perseverancia, a pesar de su paciencia, a pesar de su discernimiento. Algo andaba mal en la iglesia, porque dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces hay una tremenda reprensión del Señor que le dice, recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. Examínate, cuál ha sido tu caída. Dice, arrepiéntete y haz las primeras ¿qué? Obras. O sea, que se tenía que volver a lo que hacía al principio. Había dejado, hermano, esta iglesia de trabajar, había dejado de hacer buenas obras. Y déjeme decirle, se cansaron de lo que hacían, entraron en un letargo espiritual, en un conformismo religioso. Todo lo que tenían al principio había desaparecido. Pero sabe una cosa, ellos lo veían normal, aquello. Veían que aquello que había desaparecido era normal. Se habían conformado, hermanos, con tener una iglesia solamente por tenerla. Un grupo de hermanos solamente posiblemente por los dividendos económicos. Tener una iglesia solo por llenar las bancas. Eso no tiene ningún sentido. Eso lo hacen en los estadios de fútbol. Eso lo hacen las religiones paganas. Pero el verdadero cristiano viene al templo, viene a la iglesia a tributarle culto a Dios, viene a reconocer sus faltas, viene a buscar el rostro de Dios, viene a buscar santidad, viene a tener comunión con los hermanos, viene a buscar arrepentimiento, hermano, para vivir una vida consagrada delante del Señor. Se volvieron conformistas. Todo lo que tenían al principio lo habían perdido, hermano. Bendito sea el Señor. Santo, mi alma te alaba. Había desaparecido todo aquello y lo veían normal. Por ejemplo, una persona que tiene una finca productiva. Esa finca le está produciendo muchas cosas, mucho fruto. Está cogiendo de lo productivo de esa finca. Y le ha dejado buenos dividendos. Pero de pronto se ha conformado con la primera cosecha, nada más. Y deja que la finca, hermanos, abandona la finca, abandona los trabajos de la finca. No se podan los árboles, no se cortan las malas hierbas, no se volvió a abonar, porque se conformaron solamente con la primera cosecha. Lo demás lo abandonaron.
La misma se llena de plagas, enfermedades, entre otras cosas. Antes la cosecha era abundante, pero ahora no puede producir nada porque hay plagas, hay malas hierbas, no hay abono. Así vivía aquella iglesia y así viven muchas congregaciones de hoy en día, así viven muchos cristianos hoy. Pero hay una terrible sentencia: arrepiéntete, busca el arrepentimiento. ¿Se acuerdan el mensaje de ayer? Busca el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos conduce a Dios. El arrepentimiento es reconocer mis faltas. El arrepentimiento es saber que yo he pecado contra Dios, pero necesito volver, hermano, al Señor en arrepentimiento, pidiéndole perdón por mis pecados. Es el momento, hermanos, de reflexionar. Es el momento de pararnos a reflexionar. ¿Dónde le hemos fallado al Señor? ¿Dónde está la falla que hemos tenido? ¿Cuál es el problema espiritual que hemos tenido? Y aquí vamos a ver algunas cosas que esta iglesia tenía y que había permitido, y por eso se había enfriado. Vamos a seguir adelante. Esta congregación de Éfeso, aleluya, estaba conduciéndose hacia una completa ruina. Después de ser una iglesia floreciente, una iglesia llena de fruto, estaba siendo conducida a la ruina. Porque una iglesia no había podido mantenerse fiel. Se había desviado porque había dejado dentro de la iglesia cosas que el Señor abominaba y abomina, cosas con las que el Señor no está de acuerdo. La lucha contra las falsas doctrinas infiltradas en esta iglesia la había sido caer. Oiga, y vamos a ver que lo que estoy diciendo es cierto. En la iglesia de Éfeso se habían infiltrado falsas doctrinas. Pero ¿qué hacía el pastor? ¿Qué había hecho el pastor por frenar estas cosas? ¿O había caído él mismo en estas falsas doctrinas? Dice, recuerda de dónde has caído, verso 5, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Verso 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mira, hermanos, había una doctrina que bueno, en otra iglesia la vamos a ver, también se metió. Una secta o una doctrina que había inventado un tal Nicolás. Hay una historia ahí. Y entonces esta secta se llamaba los nicolaitas. Y eran tan astutos que se infiltraban en la iglesia para ver cómo convencían a los hermanos de que lo que estaban predicando era cierto. ¿No les suena eso familiar en estos días? Vamos a seguir. La lucha contra la falsa doctrina infiltrada en esta iglesia la había perdido, porque dice, habían falsos apóstoles, pseudoapóstoles, que decían ser apóstoles y no lo eran, eran falsos. ¿Cuántas congregaciones hoy están viviendo una vida similar? Y usted y yo conocemos algunas, ¿no es cierto? Obsesión, hermanos, de poder. Nombres como apóstoles. Había un espíritu de soberbia, de orgullo y arrogancia que había hecho caer a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué había? Noto aquí que lo que había era una división de pensamientos en esta iglesia.
Unos todavía se mantenían ahí para ver, hermanos, cómo volvían a las obras antiguas, y otros apoyaban las obras de los nicolaitas. Y eso ha sucedido hoy, hermanos. Hoy sucede en la iglesia general. Los que defendemos la sana doctrina, los que sabemos que la iglesia cristiana de hoy en día ha caído de la gracia de Dios por las doctrinas falsas y contumaces, de hombres contumaces que se han infiltrado en la iglesia cristiana por orgullo, por arrogancia, por soberbia, manejando la congregación, sacando provecho, hermanos, de los ingenuos hermanos para hacerse ricos. No importando, hermanos, si las almas se van al infierno. Arrepiéntete, le dijo, si no vendré a ti pronto y quitaré el candelero de su lugar. Voy a hacer que la iglesia desaparezca. Eso es lo que quiere decir el Señor. Ya, a mí me va a entender que nunca se repitieron, porque hoy no existe la iglesia. En Turquía solo musulmanes hay. Allá los cristianos los persiguen y los matan, porque es una nación, hermanos, musulmán. Arrepiéntete. ¿Qué representa el candelero, hermanos? Dijimos que el candelero representa a la iglesia, pero en Turquía hoy no hay cristianismo, hermanos. No hay cristianismo. Aborrecían algunos las prácticas de los nicolaitas, pero no los sacaban de la iglesia, hermanos. El Señor dice: yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Yo las aborrezco, dijo el Señor. Y hay algunos aquí que las aborrecen. Pero ¿qué pasa, hermano? No las echan afuera, no las expulsan de la iglesia, las acarician ahí. Veamos quiénes eran los nicolaitas, porque usted quiere saber quiénes eran, ¿no es cierto? Su nombre etimológicamente significa conquistadores. Eran predicadores que explotaban, ojo a esto, a la iglesia. Eran personas que buscaban lo material y querían explotar a los hermanos de la iglesia, conquistar las congregaciones para hacerse ricos. ¿Alguna coincidencia con muchos predicadores de hoy, verdad, hermanos? No podemos, hermanos, quitar la mirada de Cristo, del Mesías, de Yeshua, de Jesús. No podemos, según dice Colosenses, que pongamos la mira donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y no pongamos las cosas, no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Porque el terrenal no percibe las cosas del Espíritu y le son locura. Pero el espiritual tiene discernimiento sobre las cosas malas. Hoy en día el diablo se ha infiltrado con doctrinas similares a los de los nicolaitas en las iglesias cristianas de hoy en día. Hermanos, se han caído de la gracia de Dios buscando provecho personal y olvidándose, en hermanos, que hay un cielo que ganar y un infierno que perder. Por eso hay que cuidar la sana doctrina. Hay que cuidar, como dice la palabra en Gálatas 1:12. ¿Qué le parece? Si leemos Gálatas 1:12, leamos, hermano, para que vean lo que dice. Gálatas 1:12. Dice: dijo Pablo, porque dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, el Evangelio. Está hablando del Evangelio. Vamos a leer el verso 11. Mas hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es de hombres, dijo Pablo. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Pero hermanos, algunos creen que ellos son los dueños y señores del evangelio. Dice la palabra también en 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Ustedes sabrían ese texto de memoria. Pero el Espíritu dice claramente, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por hipocresía de mentirosos, que tienen la mente cauterizada. O sea, el diablo les ha cauterizado la mente. Por eso, hermanos, hay que cuidar la sana doctrina. Porque el evangelio de Cristo, de Dios, no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y amor en su Santo Espíritu. El evangelio de Cristo, la pureza del evangelio, es un evangelio que trae, hermanos, cambio en los corazones de las personas. Es el evangelio del perdón, el evangelio que liberta, que bautiza, el evangelio que nos enseña que Cristo volverá por una iglesia sin mancha y sin arruga, que fuese santa y sin mancha. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que volvernos a la cruz del Calvario. Y apreciar de una forma grande el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos debe morir irremisiblemente, dice en el libro de los Hebreos. Pero ¿cuánto más creéis que recibirá castigo el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre de su pacto? Ay de ellos, hermanos. El infierno es eterno. Tenemos que volvernos a la pureza del evangelio, a poner la mira, aleluya, en el sacrificio de Cristo. Volvernos, hermano, aleluya, a saber que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados y que solo en Él hay bendición, hermanos. Y dice, al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida. Al vencedor, el vencedor tendrá un premio. Tendrá un premio. Dice que le hará a comer del árbol de la vida. Ya no tendrá más muerte. Ya no va a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. No en los pentecostales, no en los bautistas, no en los liberales, no en el catolicismo romano, no en los musulmanes, no en la secta. Hermanos, es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ahí hay perdón de pecados, no es en el hombre. Es en Jesucristo que hay perdón de pecados, hermanos. Confiando en su sacrificio, alcanzaremos las promesas. Si hay arrepentimiento, si reconocemos que le hemos fallado a Dios, alcanzaremos las promesas. Y la promesa aquí, que el vencedor, gloria a Dios, el vencedor comerá del árbol de la vida. Dice, y así podemos vivir eternamente con Cristo. Alabamos al Cristo de la gloria.
exaltamos al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo el Hijo de Dios. Muchos hoy en día vienen negando que Jesucristo es Dios. A muchos les ha acontecido el verdadero proverbio. Muchos que se gozaron un día, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. La puerca lavada vuelve al cieno y el perro a su vómito. O sea que después de haber conocido a Cristo, se vuelven a revolcar en la basura, en el basurero de este mundo, hermanos. Y termino este mensaje con este texto bíblico. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Incline su rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, en esta mañana.